¿Habrá escuchado hablar alguna vez acerca de Sweeney Todd, el diabólico barbero de la calle Fleet? La veracidad acerca del perturbador personaje del Londres victoriano del siglo XIX nunca ha sido probada. Sus orígenes se remontan al mes de noviembre de 1846, fecha en la que el sanguinario barbero apareció por primera vez en un relato del escritor Thomas Prest, el cual solía basar sus historias en sucesos de la realidad cotidiana, buscando inspiración a menudo en artículos sobre crimen publicados en el periódico The Times. La popularidad del personaje aumentó exponencialmente con la primera versión cinematográfica de la historia, dirigida por George King en 1936. Ya en la década de los 80, el musical escrito por Stephen Sondheim y protagonizado por Angela Lansbury, fue un rotundo éxito en Broadway. El barbero fue llevado una última vez a la gran pantalla, en 2007, de la mano de Tim Burton, en un filme musical protagonizado por Johnny Depp y Helena Bonham Carter. Y se ha afirmado en varias ocasiones que la leyenda de Sweeney Todd está basada en hechos reales. De hecho, precisamente en el año 2007, el periodista Peter Eining publicó el libro Sweeney Todd, The Real Story of the Demon Barber of Fleet Street, donde afirma haber encontrado pruebas que acreditan la veracidad de la historia. Sin embargo, no existen documentos de la época que certifiquen la versión de Eining. Así pues, si bien este presenta su historia como un hecho real, lo cierto es que no aporta ningún dato específico o comprobable. Lo curioso del asunto, es que de poseer finalmente una base real sobre la que fundamentarse, esta nos indicaría que Todd ni tan siquiera fue inglés, sino francés. Para hablar de este caso además, no deberemos mirar al siglo XIX, sino bastante más atrás en el tiempo, pues los hechos que inspirarían la leyenda datan nada menos que del siglo XV. Nuevamente, encontramos que no existen pruebas documentales para fundamentar la total veracidad de lo que vamos a relatar. La información que vendrá a continuación se ha basado en gran medida en la lectura de un pliego de cordel de 32 páginas del año 1877, que puede encontrarse en formato digital en la Biblioteca Digital de la Junta de Castilla y León, Kiel. El documento en cuestión se titula, El pastelero de carne humana y el barbero asesino, causa célebre. Nos sitúa en 1415, y a modo de relato, de fábula diríase incluso, nos ofrece lo que podría ser el origen más plausible de la leyenda del barbero demoníaco. Sin más preámbulos, lo que viene a continuación es un resumen de los hechos. Los acontecimientos nos sitúan en París, en el año 1415. Por aquel entonces, en la calle Mont-Saint-Hilaire, residía y trabajaba el reconocido barbero Bernabé Cabard. Este era un hombre de éxito. En aquella época tanto nobles como plebeyos acudían a su establecimiento, siempre dispuestos a pagar un buen precio por sus excelentes servicios. Por si esto fuera poco, el establecimiento de Cabard contaba con un reclamo muy peculiar. Marguerite, la hija del barbero, parecía ser irresistible para cualquier hombre que posara la mirada sobre ella. Y es que la chica, de aspecto frágil, tez pálida, y facciones tristes, despertaba a la clientela de Cabard un sentimiento de protección y un enamoramiento tal, que no pocos eran los hombres que habían solicitado la mano de la afligida doncella. Por su lado, Marguerite nunca había mostrado interés en ninguno de sus pretendientes. Es más, en los últimos tiempos se estaban extendiendo rumores por todo París, que decían que sobre la chica pesaba una maldición, y es que por si su lánguido aspecto y sus modales retraídos no fueran ya suficiente, resultaba que muchos de los que se habían dedicado a cortejarla en los últimos años, habían desaparecido sin dejar rastro. Monsieur Cabard no era la única celebridad de la zona. No en vano, justo al lado de su barbería, se hallaba el establecimiento del pastelero más aclamado de la ciudad, Pierre Miquelon. Dicho personaje preparaba pastas y pasteles de todo tipo, pero su especialidad era la deliciosa empanada de carne, de tan exquisita fama, que se decía que hasta el último pordiosero de la ciudad había hecho el esfuerzo económico para poder degustarla en alguna ocasión. Como es de comprender, la receta de tan aclamado pastel se mantenía bajo el más absoluto de los secretos. Ni tan siquiera las dos muchachas que trabajaban bajo las órdenes de Miquelon podían revelar el misterio, por mucho que sus curiosos conciudadanos las interpelaran al respecto cada vez que tenían ocasión. Pues resulta, que incluso ellas debían abandonar la pastelería cuando Pierre elaboraba la más exitosa de sus recetas. No todo era prosperidad en Saint-Hilaire. Enfrente de aquellos exitosos negocios, residía Monsieur Gomire, un humilde herrero con 8 pequeños hijos a los que alimentar, y al cual el negocio apenas si le daba para asegurar a duras penas el sustento de su familia. El infortunado Gomire pasaba horas contemplando con una mezcla de admiración y envidia los establecimientos de sus exitosos vecinos. Así estaban las cosas en aquella parte de París, cuando en otoño de 1415, 2 jóvenes de la nobleza española arribaron a la región y se alojaron en la posada de Saint-Hilaire, situada, a la postre, justo al lado de la herrería de Gomire.
El posadero, hombre observador, enseguida se percató de los exquisitos ropajes y de las joyas que portaban aquellos jóvenes, y se encargó de que se les prepararan las mejores habitaciones, a fin de que su estancia resultara larga y agradable. Lo cual, como no, le comportaría grandes réditos. Así fue como sucedió. Los jóvenes, llamados Andrés y Julio, hallaron en la posada un excelente lugar para dedicarse a sus respectivos quehaceres. Andrés había acudido a París para cultivarse. De modales taciturnos y de naturaleza responsable y estudiosa, aquel joven se pasaba las horas enfrascado en sus libros, y diríase que solo hablaba con la gente del lugar a fin de practicar su conocimiento del idioma francés. Julio resultaba ser su alegre comparsa. A ese joven no le interesaban lo más mínimo la reflexión ni los libros, y había acudido a París para practicar francés, sí. Pero por boca de las encantadoras jóvenes francesas. Con ese temperamento, no es de extrañar que Julio no tardara en saber de la existencia de Marguerite. Como tantos otros hombres antes que él, fue ver a la hija del barbero, y saber que quería hacerla suya. Quizás sin proposiciones matrimoniales de por medio, pero suya al fin y al cabo. Julio no tardó en recabar información sobre la extraña muchacha. De hecho, el posadero, ya fuere por franca amabilidad, ya fuere por no perder una valiosa fuente de ingresos, advirtió al fogoso joven que se mantuviese alejado de la chica, pues aquella pobre alma perdida había sucumbido a la influencia del demonio, y si se le ocurría acercarse a ella, de seguro desaparecería como tantos otros hombres. Julio se burló del posadero, y entre estentóreas carcajadas declaró que era imposible que algo tan bello y delicado como la joven Marguerite, estuviese maldito en absoluto. Una mañana, Julio descubrió que no podía reprimirse más, y decidió visitar personalmente al objeto de sus lúbricos deseos. Con gran decisión se dirigió a la barbería de Monsieur Cavard, con el fin de cortejar a la hija del barbero. ¿Cuál fue su decepción cuando se encontró con que la chica había salido esa mañana y no se encontraba en el lugar? Siempre solícito, Cavard ofreció al joven español sus servicios, y Julio pensó que no estaría nada mal aprovechar la ocasión para acicalarse, mientras esperaba la llegada de la hija del propietario. Cavard comenzó a trabajar diligentemente con su mejor navaja. Si aquel día miró hacia el exterior de su establecimiento más veces de lo normal mientras trabajaba, Julio no lo notó. La cuestión es que cuando el barbero advirtió que su porción de calle no tenía concurrencia, accionó un mecanismo que hizo que el sillón donde se sentaba su cliente se volteara, arrojando al joven al sótano a través de una trampilla. No sin antes haber aprovechado el movimiento para apurar de más con la afilada hoja, y segarle la garganta. Seguidamente, y con gran calma, Cavard fue a visitar a su vecino Miquelón, y le comunicó con alegría: el negocio está en marcha. El pastelero bajó al sótano de su establecimiento, el cual compartía y comunicaba con la barbería, y se encontró ahí con el infortunado Julio, el cual había perdido ya toda voluntad de cortejar, junto con la mayor parte del volumen de su sangre. Seguía vivo de todos modos. Así que sin dudarlo, Piel le asestó 15 puñaladas que pusieron fin a su agonía. Tras esto, y como si de un cerdo se tratara, colgó al joven del techo boca abajo, al lado de los cadáveres de otros 5 infortunados que habían corrido misma suerte. Tras ser convenientemente desangrado, el cuerpo de Julio sería cortado por Miquelón en jugosas rebanadas, con las que elaboraría esa exquisita empanada de carne que seducía los paladares de todo París. Los beneficios, como no, los compartiría con su eficiente suministrador de carne, el barbero Cavard, como venía sucediendo desde hacía ya 5 años. Al cabo de 2 días, incluso el inmutable Andrés estaba realmente preocupado ante la desaparición de su díscolo hermano. Denunció la desaparición de Julio ante las autoridades, que nada hubieran sabido, de no haber sido por mediación de Herrero Gomire. Aquel pobre hombre, siempre enfrascado en la contemplación de los negocios de sus acaudalados vecinos, había advertido cómo Julio entraba en la barbería de Cavard, pero hasta donde él recordaba haber observado, el lapso de unas 4 horas, no le había visto salir. La guardia de la ciudad se dirigió a la barbería, donde el ínclito Bernabé Cavard insistía una y otra vez en no saber absolutamente nada sobre el caso de la desaparición del noble español. Quizá todo hubiese quedado ahí, pero en un golpe de fortuna, uno de los oficiales accionó accidentalmente la palanca de la trampilla, dejando al descubierto el pastel, si se permite la expresión. Una vez en el sótano descubrieron horrorizados toda la infraestructura del negocio que Cavard y Miquelón habían conseguido ocultar hasta ese momento. Los cadáveres colgando mórbidamente del techo, los utensilios para cortar la carne, la entrada subterránea que comunicaba pastelería y barbería. Todo fue puesto al descubierto. Abandonaremos en este último tramo de la historia a Monsieur Gomire. Solo cabe decir que fue recompensado por la información facilitada y que tuvo suficiente con ello para abrir un nuevo, y esta vez próspero, negocio. Bernabé Cavard y Pierre Miquelón fueron inmediatamente puestos bajo arresto.
Obviamente durante los interrogatorios, el pastelero confirmó que el ingrediente secreto de su exitosa receta era, como no, la carne humana. La ciudad entera quedó conmocionada ante tan repulsiva revelación, pues hasta en las mesas de más alta cuna se había degustado con fruición los pasteles de Chef Miquelon. El pastelero confesó asimismo, que él y su socio llevaban ya alrededor de 5 años con el negocio, con lo que el número de víctimas se le antojaba incalculable. Estimaciones recientes apuntan a que pudieron ser más de 143 los asesinados. Barbero y pastelero fueron condenados a una ejecución pública. Mediante el método de la rueda de castigo se les fracturaría todos los huesos. Posteriormente serían colgados de la horca para romperles el cuello, y con el fin de exhibirlos para mayor escarnio público. Huelga decir que la ejecución fue tremendamente concurrida. Miles de parisinos habían aclamado la gran labor del barbero y la exquisitez de las recetas del pastelero. Hubiese sido de mal gusto no estar presentes en el momento de su ejecución.